¿Cómo chingados le hiciste? ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados le hiciste? ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados le hiciste? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandro Puyol. Bienvenidos a un episodio más de Cómo chingados le hiciste. Les pido de favor que le den like, activen la campanita también, por favor, para que les lleguen las notificaciones de cada uno de los episodios que vamos compartiendo. Y el día de hoy tengo a un súper amigo que compartimos un amor por una gran ciudad, además de que también hemos compartido muchas experiencias juntos que te vamos a platicar de ello. Pero él es un actor de musicales, es un cantante que yo fui su fan la primera vez que lo vi en ese reality donde apareció, pero él tiene una gran trayectoria. Así que hoy está conmigo aquí en Cómo chingados le hiciste, Mauricio Martínez. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento y emocionado. Siempre nos vemos en la ciudad de Nueva York y hoy estamos aquí en Monterrey, en tu tierra, porque eres el paisano mayor. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Sí. ¿Mayor? ¿Por qué mayor? No, porque la palabra paisano es muy identificable de tu persona, de tu ser. Sí, paisano. ¿Qué significa Pues sí. paisano para los que no? Pues paisano es gente de mi tierra, gente que viene del lugar que me vio nacer y de donde empezó todo, ¿no? Son mis paisanos. ¿Recuerdas la primera vez cómo nos conocimos? Trajeron Mentiras. Mentiras El musical en el 2011. Me acuerdo perfecto, ¿eh? Pero yo soy un freak para los recuerdos. Para las fechas. Fue en 2011 y te puedo decir que fue entre agosto y octubre del 2011. Mentiras el musical ha sido uno de los musicales mexicanos más exitosos de todas las épocas, todos los tiempos, sí. De todos los tiempos, que tuvo una primera gran fase. Ahorita creo que está en una transformación, Mentiras, sí. Con cambio de manos. Sí. Y ahora tendrá una transformación, pero Mauricio Martínez fue el que encarnó, creo que el primer... Fui el primer actor invitado de Manuel. Fui el primero que puso el desorden. Y ahí empezó El primero, porque la estrenó Pato Borghetti y Andrés 1. Y luego entré yo. Yo fui el tercer Emanuel. Y yo te quiero contar que yo te conocí muchísimo antes, porque siempre me pasa y me da mucho gusto este poder de atracción que siempre comparto. Tú estuviste haciendo antes de Mentiras Jesucristo Superestrella. Ah, sí, aquí en el 2011, ese año también. Bueno, sí. Y yo me acuerdo que estaba en Televisa en ese momento y me tocó verte ahí en la plazoleta de Televisa. Porque vine a promocionar. Exacto. Sí. Y yo dije, es Mauricio Martínez. Sí. Yo lo vi en Operación Triunfo. Es el que salía ahí en hace 20 años. Hace 20 años. Sí. Y yo dije, yo quiero conocerlo, quiero ser su amigo. Y mira, ve dónde estamos hoy. Sí somos amigos. Sí somos amigos. 11 años después. 11 años después. Estamos igualitos. Sí, claro. No, aparte lo que decía al principio, compartimos el gran amor por Nueva York. Que ¿cómo chingados le hiciste para llegar a Nueva York? Nueva York siempre estuvo en tu cabeza. Nueva York es una ciudad que siempre el corazón te ha latido, que naciste ahí en otra vida. Yo no sabía. Yo desde chiquito, mi mamá, siempre fui muy hiperactivo y mi mamá me ponía películas de la beta, o sea, tengo 44 años. Ajá. Entonces me ponía Vaselina, Hello Dolly, La novicia rebelde. Y yo me acuerdo que desde los 4 o 5 años me perdía. Ajá. Entonces yo me enamoré de los musicales a través del cine, de las películas musicales de Hollywood. Más grande, un poquito ya como de 10, 11, empecé a entender que la mayoría de esas películas venían de versiones teatrales y que esos teatros venían de un lugar llamado Broadway y que Broadway estaba en Nueva York. Nueva York, pues yo nada más lo veía en películas, en fotos y ya, ¿no? Uh-huh. Pero yo sabía que algo me llamaba la atención. Mi hermana, cuando cumplió 15 años, mi hermana mayor, que me lleva 5 años. ¿Cuántos son en tu casa? Somos 4. 4 hermanos. Sí. La segunda, Diana, cuando cumplió 15 años, mis tíos se la llevaron de vacaciones a Nueva York. Ya. Y regresó. Entonces ella tenía 15, yo tenía 9. Ajá. Y me acuerdo que regresó y trajo los programas de lujo del Fantasma de la Ópera, de Cats y de Los Miserables. No. Y yo no sabía lo que era. Ajá. ¿no? Porque pues no había película de esos musicales. Pero trajo los discos, los cassettes. De la música. Que puso los cassettes y yo me acuerdo que yo veía los programas de mano y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no era el Playbill, era el de lujo, el que compras así de 10, pues yo creo que en ese entonces costarían como unos $10 y que hay fotos así de todos. Y yo decía, qué maravilla, algo en mí vibraba. Sí, y tenía 9 años. Ya. Ya como a los 12, 13
empecé a ver, de repente había videos, porque pues, estábamos hablando de que no había internet, no había YouTube, no había nada de Sí, eso. lo que pasaba en Canal 7 Sí, o en Canal y 6. de repente, o en la antena parabólica, ¿no? De pronto Bueno, es que era el niño rico, entonces tú tenías antena parabólica. Veíamos de pronto escenas de musicales que pasaban en algún programa o en alguna entrega de premios, o de pronto películas basadas en musicales que empezaba yo a ver y ya entendía a Chorus Line. Y yo decía, viene del teatro. Luego me enteré que Vaselina también viene del teatro. Yo crecí viendo Vaselina con Olivia Newton-John y John Travolta. ¿Qué tal? En la película. Y me encantaba. Yo quería ser John Travolta y me encantaba Olivia Newton-John. Y al mismo tiempo los Timbiriche estaban haciendo Vaselina en español. Y yo no entendía. Yo tenía 5 o 6 años. Y yo decía, ¿por qué es la misma historia? ¿Y por qué Timbiriche la hace en el teatro, en español? Y estos señores la están haciendo en inglés, en película, pero es lo mismo, ¿no? Y como que no entendía bien. Y ya crecí más y sale la onda Vaselina, que ahora es OV7. Sí. Y eran de mi edad esos, ¿no? Entonces ahí yo quería estar en ese grupo, pero mi mamá no me dejaba. Yo quería así conocer a Julissa como diera lugar, ¿no? Y quería... pues irme a Televisa. ¿Y lo lograste conocerla? Sí, pues trabajamos juntos y todo. Sí, la quiero mucho a Julissa. O sea, ¿estudias en Monterrey? Estudio en Monterrey. Espérate, entro a la prepa. Es hasta que entro a la prepa, o sea, ya de 15 años. Porque no me dejaban tomar clases de canto y nada. Mis papás no querían que me dedicara a ¿Cómo eso. crees? Pero tu mamá es una fan ahora ya, pero me costó. Tremenda. Cuando entro a tercero de secundaria, en tercero de secundaria en el colegio inglés, siempre los de tercero de secundaria hacían una pastorela. Ya. Y mi maestra Eloísa, me acuerdo, que me dio la tarea de escribir yo la pastorela. Y pues la empecé a escribir. ¿Qué tal? Empecé a investigar de qué iban las pastorelas y la hice musical. Y obviamente me castió a mí del Satanás, que era el protagonista, ¿no? Entonces salía del diablo y me maquillé de rojo y todo. No, entonces hicimos la primera pastorela y la reacción del público, que era la gente del teatro, de la escuela, pues era así como ovation. Y me acuerdo que mis compañeros me decían, es que tú te deberías ir a Televisa, tú debes de ser artista, ¿no? Yo decía, me sentía así como Luis Miguel, ¿no? Así de claro. Sí. Y luego, pero ya, ahí quedó. Y pasa un semestre, entro al primer semestre del TEC y descubro que hay algo que se llama difusión cultural. Y ahí estaba, me acuerdo, el hermano mayor de una amiga mía del colegio, se llama igual que yo, Mauricio Salas, que me lleva como 3 años. Claro. Y estaba más, y él empezaba a hacer obras de teatro. Y yo decía, qué padre, yo quiero hacer lo que el hermano de Norma hace. Que hay que mandarle un saludo a Mauricio Salas, porque también es que además es súper ícono de adoración, lo adoro, lo quiero mucho. Y en México ha hecho una súper Somos carrera. los Mauricios del teatro. Los Mauricios del teatro musical. Y él me inspiró mucho, ¿no? Y se lo he dicho. Él, y luego había 2 amigas que se llaman Raquel de la Garma y Amalia López. Ya. Que yo las había conocido en tercero de secundaria en un workshop. Los colegios bilingües, el colegio inglés, que era el mío, donde yo estaba, el colegio americano, que era donde estaban ellas, y el instituto americano, hacían un workshop, un taller de escritura todos los años en inglés. A los mejores escritores de tercero de secundaria los mandaban a concursar y a tomar un taller una semana. Y me escogieron a mí y ahí conocí a Raquel y a Amalia. Y nos íbamos en camión. Y era la primera vez que yo convivía con gente de otro colegio. Era como de, ay, qué cool ser amigo de alguien que no está en mi colegio. Era como algo nuevo para mí. Y hice clic instantáneo con ellas 2. Y ya de regreso, después de pues ya hacernos amigos y todo, empezaron ellas a cantar. Y luego, que cante Poli, que cante Poli. Ahorita les digo porque me llamo Poli. Y entonces canto, ¿no? Y Raquel y Amalia me dijeron, oye, cantas muy bien. Y yo, pues es que me gusta mucho cantar. Y me dijeron, cante Hero de Mariah Carey. No, me acuerdo. Then a Hero. Y me decía que estaba muy de moda en ese momento. Sí, era el 93. Y me dijo Amalia, oye, ¿por qué no te metes con nosotros? Hay una escuela bien padre a la que vamos que se llama Arte Estudio. Y yo, ¿qué es eso? Está en el centrito, ándale. Yo, ve, y me dieron la dirección y todo el teléfono. Y pues ahí me tienes hablando por teléfono. Y al mes 2 entré al TEC y descubro difusión cultural y me doy cuenta que el director de difusión cultural de la prepa TEC en ese entonces era el dueño de Arte Estudio. Wow. Y el maestro de canto de difusión cultural del TEC era el mismo maestro de canto de Arte Estudio. Y que Mauricio Salas, todo era como la misma gente. Yo decía, pues caí en blandito, ¿no? Claro. Y Arte Estudio me quedaba cerca porque estaba en el centrito y yo vivía en Valle de Chipinque. Y empecé ahorré mi lana.
Empecé a trabajar en la llantera. Unos tíos, mis tíos tenían la distribución de una llantera aquí. Ajá. Y me puse a trabajar los fines de semana. Y yo me pagaba mis clases de canto sin decirle nada a mis papás. No le Iba había hecho, escondidas. te iba a preguntar Porque eso, o sea, yo no sabía nada. sabía que me iban a regañar, ¿no? Ajá. No querían. Y no me dejaron entrar a difusión cultural el primer semestre. ¿A qué le tenían miedo a tus papás? ¿Por qué No querían. Decía que ¿Pero esa qué carrera... Mi decían? papá me acuerdo que decía, esa carrera es para maricones, marihuanos y ¿qué dijo? Maricones, mediocres y marihuanos. Y miren que hemos terminado. Y yo le dije, te la cambio. Esa carrera es de Mauricio Ese Martínez Martínez Morales, Morales. ¿no? Las Ándale. 3 M's. Brutal. Pero me tardé en esa respuesta. Al Ok. principio no. no, como no fue que me daba inmediata. miedo. Claro. Y empecé a tomar clases de canto, me acuerdo. Mi Y mamá no quería que estuviera en un ballet para quinceañeras porque también decía que bailar en un ballet para quinceañeras no era para de nosotros, maricones, ¿no? claro. Sí. Y era para otra gente. Sí, Como sí, que no le sí. gustaba, ¿no? No querían que me dedicara. Y decía mi mamá, es que vas a sufrir mucho, es una carrera muy difícil, ¿qué vas a hacer? No, ellos querían que me dedicara a otra cosa, que los negocios de las familias, o sea, que, no sé, que los heredara o algo. Y yo dije, pues no, yo no me veo haciendo eso. Pero entonces entro a clases de canto y descubro que soy bueno además, ¿no? El maestro de canto, Eduardo Buenrostro, que le mando un abrazo a mi maestro, mi primer maestro, me empezó a hacer escalas y conforme me decía, se te da muy fácil, Poli, me dice, se te da muy fácil, tienes mucha musicalidad, así me decía. Y empecé a aprender y a avanzar muy rápido en canto. Entonces cuando llega el segundo semestre de la prepa, ya ahora sí audiciono sin decirle nada a mis papás y audiciono para una obra de teatro que era una obra original y se llamaba Con la música por dentro y por fuera, ¿no? Y había un personaje que era la obra se trataba de estudiantes del TEC que querían hacer una obra. O sea, éramos nosotros básicamente. Pero había un chavo que se creía Luis Miguel. Ok. Entonces en la audición yo me acuerdo que yo hice a Luis Miguel, ¿no? Pero Luis Miguel, pues, noventero, ¿no? De la corbata con bolitas y el pelo parado, largo, ¿no? Claro. Y lo imitaban, me acuerdo que hice la audición y estaban atacados de la risa y me quedé con el personaje. Y ya le dije a mi mamá y me dijo, bueno, ándale, va, ¿no? Y me dejó como hacer la obra. Pero pues la obra fue un exitazo y la gente vuelta loca y de ahí dije, de aquí soy. Y de ahí me empecé a colar. ¿Y tu papá? Empecé... ¿Fue o no? No, mi papá no fue a ver esa obra. No fue a ver, ok. Y de ahí me seguí en otra obra y al mismo tiempo estaba en Arte Estudio. Entonces era Arte Estudio, el TEC, Difusión Cultural. Y aparte, o sea, tenía yo 3 outlets, ¿no? 3 ventanas para jugar y crecer y todo. Un amigo mío, lamentablemente, tuvo un accidente en el 94, Juan Ángel Ruiz Paña, y quedó parapléjico. Ya. Y un grupo de amigos dijimos, vamos a hacer... venían muchos gastos, ¿no? Porque la familia perdió todo y les empezó a ir... Pues estuvo muy rudo y dijimos, vamos a ayudarlos. ¿Cómo les ayudamos? Y yo tenía un amigo, Marcelo Treviño, que tenía un grupo de rock con Emilio Monfort que se llamaba Edad Media. Pero Marcelo también estaba en difusión cultural. O sea, como que todo se conectaba, ¿no? Éramos los mismos amigos en todos lados. Empezamos a hacer conciertos a beneficio y de ahí yo lo que aprendí en el primer semestre de la primera obra del TEC, pues según yo ya aprendí todo, ¿no? En ese momento. Ya. Yo Tengo siempre he las sido tablas así. ya. Y dije, pues vamos a hacer una obra, ¿no? Y yo cantaba en una iglesia en San Francisco, en la misa de San Francisco, a las 5 de la tarde. Y éramos banda de rock cantando, ¿no? Yo era el solista. Y ahí agarré a todos mis amigos y empezamos a hacer obras de teatro para un grupo que creamos que se llamaba Conciencia Joven, que era tipo gente nueva, pero era todo a beneficio de Juan Ángel, ¿no? Hicimos 3 obras, ¿no? Durante 3 años. Una amiga que se llama Elisa Máez las escribía, yo las dirigía, Marcelo Treviño dirigía la música, tenemos rentábamos el San Pedro o el Luis Elizondo con patrocinadores, íbamos a la Coca. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. ¡Wow! Y íbamos así trajeados a las empresas, así de que pues necesitamos 20,000 pesos, necesitamos 50,000 pesos o con la Coca, la Pepsi, ¿no? Y les ponemos su logo en el programa de mano y ahí nos tenías a todos grapando en los postes, los pósters. Y eran un exitazo las obras. Y pues yo siempre era el protagonista, ¿no? Entonces era entre Arte Estudio, Difusión Cultural y Conciencia Joven, del 94 al 97, pues me dediqué a eso, ¿no? Y avancé exponencialmente. Realmente me convertí en cantante, me convertí en actor. Y basado en una labor social. Pues una de ellas sí. Y las demás pues estudié. Sí, una clases extras y la otra pues era parte del TEC. Entro al TEC grande ya a carrera. Y ahí yo quería estar en el ensamble. Había visto un ensamble y me volví loco. ¿Qué carrera te metiste el TEC? A LIN, a Comercio Internacional. Pero yo sabía que era de paso.
Ok. Porque una amiga mía que estaba en difusión cultural arriba que yo, que se llama Nadia Zamarrón, la becaron. Ok. Una empresa la becó, un empresario la becó para irse a Berkeley, en Boston. Ujú. Yo ya tenía 17 años. O sea, esto fue entre los 15, 16 y 17. Fue muy rápido todo, ¿no? Pero no paraba de hacer obras. O sea, en esos 3 años yo creo que hice unas 15 obras, ¿no? Wow. Entre los 3 lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era mi vida eso. Y Nadia me prendió el foquito, ¿no? Como que dijo, Te me puedes puso el ir. gusanito y dije, te puedes ir de México, ¿no? Y apenas empezaba el internet, me acuerdo en el servilletero del TEC, Ajá. yo no tenía computadora en ese entonces, laptop ni nada. El servilletero del TEC es un edificio Sí, que era un parece edificio que es así servilletero. y era, no sé ahora, pero en ese entonces Ajá. era donde estaban las computadoras, ¿no? Y ibas, ahí tomabas clases de computación y rentabas una compu en tus horas libres y ahí me tienes investigando universidades, ¿no? Pero yo decía, Nadia me prestó su brochure, su panfleto de Berkeley. Yo decía, qué padre, pero me falta la actuación, me falta el baile, me falta... Sí, porque Berkeley está dedicado nada más exclusivamente a música, claro. ¿no? Yo dije, pues sí, pero no. Entonces me puse a investigar y encontré una que se llamaba American Musical and Dramatic Academy, me acuerdo, AMDA. Y sentí algo de esas veces que sientes y dices, Las mariposas ahí volando. pues y pedí informes, y me llegó a mi casa a las 3 semanas, Y aparte 4 hablabas semanas. inglés espectacular, así que el idioma Me no llegó, iba a ser sí, no se iba me a ser un atoraba. impedimento. Y me llegó, y pedí otra a Londres también, que se llamaba Guildford School of Acting. Y me llegaron esos 2 programas nada más, esos 2 brochures, perdón. Ajá. Y los 2 muy padres. Y para las 2 apliqué. Pero separé mi audición para Nueva York primero. Dije, pero ¿cómo me voy a ir a Nueva York? La empresa de mi papá había quebrado 1 o 2 años antes y nos estaba yendo realmente mal económicamente. Mi mamá tuvo que ponerse a trabajar, a empezar a dar clases de pintura. La contrataron para ser pues como la gerente de una galería en Plaza Fiesta. Pues empezamos a reinventarnos. Yo tenía así 17 más o menos y yo trabajaba los veranos. O sea, sí realmente no había dinero como para, ay, vete a estudiar a Nueva York, mijito. Pues sí, no. claro. Y pues audiciono, ¿no? Separo la fecha, me acuerdo, el 17 de junio de 1997. Y audiciono, me pedían un monólogo y una canción de teatro musical. Y le hablo a Marcelo González, mi primer maestro de actuación, mi director y todo. Le dije, oye, ayúdame con este monólogo. Y el maestro Buenrostro me montó la canción. Una canción que yo cantaba mucho, que era María de West Side Story. Ajá. Y como que me traía suerte, la había cantado en el ensamble y como que me traía suerte esa canción, ¿no? Y dije, pues para que sepan que soy pues estudioso y que sé de lo que hablo, voy a escoger el monólogo de Romeo cuando se mata al final en Romeo y Julieta, porque es el mismo personaje. Amor sin barreras está basado en Romeo y Julieta al final del día. Entonces, pues mira qué pro que venga este chavo y cante el monólogo, cante la canción y haga el monólogo de la obra en la que está basada. Van a decir, qué inteligente es, ¿no? Y me lo montó Marcelo, me acuerdo. Y pues me fui súper preparado. Yo creo que nunca en mi vida me he preparado tanto para una audición. Y me lo fuiste a tomé Nueva tan York a la en audición. serio y hasta Marcelo me decía, Poli, te estás preparando como si fuera para un trabajo. Es para una escuela. O sea, Ajá. no puedes llegar perfecto porque pues es una escuela. Apenas te van a enseñar. Claro, vas a aprender. Pero yo me lo tomé, así siempre he sido, ¿no? Sí. Perfeccionista a morir. Y audicioné. Y fue la primera vez que fui a Nueva York. Me acompañó mi hermano. Y fue la primera vez que llegué a Nueva York. ¿Qué pasó cuando pisaste esa ciudad? Además Cuando ibas en el avión. llegamos, aparte mi hermano trabajaba vivía en McAllen en ese entonces porque trabajaba allá. Entonces yo me voy de Monterrey a McAllen, o sea, en carro. Y allá, llegamos al aeropuerto y a mi hermano se le había olvidado su pasaporte. Entonces yo agarro el vuelo y me dice, pues espérame en el aeropuerto, en la guardia. Ajá. Y allá voy yo. Y, espérame. Pues sí, 2 horas se lo esperé y ya llegó en el siguiente vuelo. Okay. Y tomamos el primer taxi, me acuerdo. Y eran ya, pues era tarde. Y yo tenía la audición al día siguiente a las 10 de la mañana. Y le decía, pues no, apúrate, güey, porque tengo que dormir mi voz. Y yo ya así súper, ¿no? Sí, Aparte era verano y yo venía con bufanda, así, porque dije, el clima me va a dar y me va a arruinar la voz. Yo era exageradísimo, ¿no? Pero pues era la audición más importante de mi vida, ¿no? Y llegamos como yo creo que 1 de la mañana, ya a Manhattan. Súper tarde. Y nos paramos, fíjate, en la 54 y Broadway. Yo vivo a 2 cuadras ahora, ¿no? Y canto mucho en esa cuadra, ¿no? Porque ahí está el estudio 54 y 54. Entonces realmente esa calle
Fíjate qué significativa es, ¿no? Y paso por ahí todos los días. En la calle donde me paró el taxi por primera vez. Y pues era en 1997. Estaban Los Miserables, estaba Cats, estaba Jekyll and Hyde, estaba El Fantasma de la Ópera, ¿no? Sí, fue, pues imagínate. Me acuerdo que estaba la niñera al aire, Danani, y había así un póster enorme de Fran Drescher, así. Y pues imagínate, ¿no? De 18 años el corazón se me hacía... No, era Nueva York y iba a audicionar para una escuela de teatro musical para quedarme a vivir en Nueva York, ¿no? Entonces imagínate lo que sentí. Ya llegamos... Sí, pero sí fue un choque como de amor. O sea, es que es un choque... Amor a primera vista. Yo la primera vez que fui, yo me acuerdo que salí en el avión cuando vi la ciudad y decía, por favor, pellizquenme. Pellizquenme, porque era un aparte sueño. Entramos por La Guardia. Entonces, cuando entras por La Guardia, ves la ciudad. Cuando vienes de JFK o de Newark, entras por otro lado. Pero cuando vienes de La Guardia, literal, vienes así, ves Manhattan enfrente y se te va acercando. Y estaban todas las Torres Gemelas. Era otro Nueva York, ¿no? Yo siempre digo, ese es mi Nueva York. Claro. Estaban las Torres Gemelas. No había nada de lo que hay ahora. O sea, el Skyline era completamente distinto. Entonces llego, ya por fin me duermo y me levanto como a las 6 de la mañana, así a vocalizar, mi hermano jetón y yo bañándome en mi trajecito, así, mi camisa negra, y ya yo súper arreglado con mi partitura y todo, ya voy. Pido un taxi y la escuela estaba en la 73 y Broadway, y pues sí, eran como 19 cuadras, ¿no? Ajá. Y ya llego y me formo, y antes de mí iba una chava que se llama Gaby. Hasta la fecha es mi amiga. Y a los dos nos aceptaron. Y paso y hago mi audición, ¿no? Y ya. O sea, haces tu audición y pues como Billy Elliot, ¿no? Te mandamos una carta. Todos en serios, así nomás viéndote, aunque hayas hecho algo espectacular. Nadie mueve ni una... Te mandamos una carta reacción. Para ver si sí o si no, ¿no? Ajá. Y te llegaba como en un mes la carta. Pues es el mes más largo de mi vida, claro. ¿No? Yo decía, ya... Y pero te quedaste de vacaciones. Me quedé nada más un día más. Ok. Y mi hermano me dijo, escoge una obra y te invito a una obra. Pues yo no tenía lana, la verdad. ¿Y cuál fuiste a ver? La Bella y la Bestia. ¡Wow! Y fíjate no puedo creer, lo significativo, ¿no? Claro. Que yo había hecho un espectáculo con Arte Estudio hacía 2 años antes. Y un gran amigo que se llama Víctor Mansur, que era un gran cantante de difusión cultural y de Arte Estudio, cantaba la canción de La Bestia. Y ahí fue la primera vez que hacíamos una parte de La Bella y la Bestia. Y yo hacía el reloj a Cogsworth, ¿no? Sí. Din Don en español le pusieron. Pero me acuerdo que la canción de La Bestia, yo decía, qué canción más hermosa, ¿no? Pero pues yo estaba todavía chico, yo tenía como 16 y Víctor ya tenía como 20. Y cuando viste la producción esa... Y que voy viendo la obra, ya me la sabía de memoria, ¿no? Pero nunca la había visto. Y que voy viendo La Bella y la Bestia en el Palace Theater, además. Ajá. No, pues yo estaba como... Sí, niño en Disneylandia. Como niño en Navidad, así de... ¿Qué es esto, no? Y yo veía los playbills, ¿no? Y decía, ay, algún día, ¿no? Y fue la primera obra. ¿Cuántos años después fue? ¿Cuando que ya fuiste La Bestia? Yo hice La Bestia en el 2007. 10 años después. O sea, vean todas esas conexiones. Por eso digo, cuando y así está mi vida, llena de eso. Cuando uno ama tanto o anhelas tanto, sueñas tanto, deseas tanto, el universo conspira y te da las sorpresas que y mi vida sueñas, está lleno de esas conexiones. En el 97 yo veo el primer musical que veo es La Bella y la Bestia. Y 10 años después cierra la obra en Broadway y esa misma producción se la llevan a México para hacer la reposición de La Bella y la Bestia. Porque en el 97 cuando yo estaba viendo La Bella y la Bestia en Nueva York, estaban estrenando en México la primera producción con Lolita Cortés y Roberto Blandón. Okay. Y había 2 regios. Estaban Bonifacio Galván, que era amigo mío, y Bianca Marroquín. Y pasaron 10 años y la volvieron a montar y yo hice a La Bestia. 10 años después de haberla visto por primera vez. Ahora, cuando yo entro a la escuela... Tú la viste 10 años después de verla en Nueva York. De verla en Nueva York. Ajá. Y 10 años después de que se estrenó en México. Para celebrar los 10 años, Ocesa la montó otra vez, que creo que es la única... no, Los Miserables también. Ha sido 2 reposiciones que han hecho ellos. Y fue cuando me quedé, ¿no? Pero yo trabajé en La Bella y la Bestia en Broadway. Cuando entro a AMDA a estudiar, pues obviamente Nueva York es una ciudad cara y yo iba becado y todo. Entonces me pongo a trabajar. Y uno de mis trabajos era ser vendedor de souvenirs en la tienda del Palace Theater, donde se presentaba Beauty and the Beast todas las noches.
Entonces yo todas las noches veía La Bella y la Bestia. Y te aprendí los parlamentos. Sí, ya me la sabía. Yo tenía estudiadísima La Bestia, ¿no? Y me acuerdo que entraba con el carrito así con los peluches y las tazas y todo. Yo decía, ay, algún día. Y de primer semestre me toca la canción de La Bestia para trabajar. Y en el primer semestre trabajas una canción todo el semestre. Así de específico era. Y era If I Can't Love Her. Entonces yo todos los días... Al día siguiente llegaba con la maestra. Es que la bestia hizo esto y esto. Y yo era súper así apasionado. Imagínate tú con el carrito así en el teatro y yo me da cantando, un muñeco. Señora, yo un día voy a estar ahí sí, arriba. Seguro le dije a alguien, seguro. Sí. Y así fue. Pero eso fue, o sea, eso para contestarte ya la pregunta. Claro. Nueva York así fue. O sea, fue como... Siempre supe que iba a ser el lugar donde yo iba a terminar, ¿no? Pero... Y así llegué. Así llegué y estuve 3 años y medio, casi 4. Estudié allá los 2 años y luego el año y medio que te dan de visa de trabajo. Y pues fueron de los años más felices y también más duros de mi vida, porque sí es una ciudad dura. Es lo que te iba a preguntar, Me porque mudé a hay 18, el sí. que se va para este tipo de ciudades tan grandes, tan cosmopolitas, que son tan rápidas y Sí. que también, como dices tú, a veces con lo que ganas en un trabajo no te basta para poder Yo vivir en la tenía ciudad. 3 trabajos. Hay veces que hay actores Sí. de Broadway que hemos tenido la oportunidad de conocer que de día son meseros y luego salen en una obra de Broadway. Sí. O sea, combinan muchos trabajos para poder solventarse y vivir en una ciudad como tal. Sí, Así es Nueva York. sí. Es una ciudad dura. ¿Qué ha sido lo más donde tocaste fondo en Nueva York? ¿Qué fue lo más difícil en Pues Nueva cuando York? me gradúo y empiezo a trabajar y ya, pues ya no tenía la beca y todo, y Ajá. me acuerdo que yo trabajaba, me habían cambiado del Palace Theater al New Amsterdam, donde estaba Lion King Ujú. en ese entonces. Y también daba clases de español y también trabajaba en una productora de noticias en las que yo ayudaba a transcribir las noticias de inglés a español, ¿no? Eso, y también cuidaba a un par de niños. Ajá. Yo me las arreglé. O sea, yo hacía literal de todo. Y era host. Sí, porque en México las cosas no se han mejorado. diferente. Sí. Digo, también, o sea, de tu familia no te No. mandaban dinero, que vive la vida. Y yo les padre. prometí, lo cumplí, que yo me iba a Nueva York y no les volví a pedir un peso. Y hasta la fecha no les he vuelto a pedir un peso. Gracias a Dios. 25 Qué años brutal. después. Pero me las vi negras a veces, sí. Me acuerdo una vez que tenía una audición muy, muy importante y estaba nevando. Hacía mucho frío, estaba nevando. Y me depositaban hasta el día siguiente. Y literal estaba ya en menos 20, así, mi cuenta bancaria. Y no tenía así ni quarter, nada, ¿no? Y dije, madres, ¿no? No comí ni cené ese día. Dije, pues mañana en la mañana entra el pago, ¿no? Pero tenía que cruzar y crucé todo el parque. Crucé de la Quinta Avenida Ajá. hasta ¿qué viene siendo? Estaba en la Quinta Avenida y como la 73 y crucé todo el parque hasta llegar a Columbus Circle, ¿no? Que es bastante. Sí, Helándome Claro. para poder llegar a la audición, ¿no? Yo decía, híjole, que nunca se te olvide este momento, ¿no? Lo que estás haciendo por... Yo temblaba así y yo decía, podría estar en Monterrey, podría estar pues en el TEC con mis amigos, en el ensamble y una vida mucho más cómoda y todo, pero dije, no, estoy en la ciudad que yo quería, ¿no? Y me quedé en la audición, gracias a Dios. Y sí, y como eso he sabido muchos, también ya de adulto y todo, o sea, ha sido una ciudad que me ha visto en la cima, pero también me ha visto hasta abajo, ¿no? Es una ciudad que tiene muchos altibajos, es una ciudad que te rompe el corazón, pero te cumple los sueños, que te seduce y te mata. O sea, es una ciudad que tiene toda la energía, claro, completamente. Les comentaba a otros compañeros, amigos que han estado aquí en este podcast, que John Lennon también le preguntaron de que por qué vivía en Nueva York y no en otra ciudad del mundo. Si él podía vivir donde quisiera, y decía, no, es que Nueva York es la única ciudad donde hay más talento por metro cuadrado en cualquier parte del mundo. Y ahí está los mejores en todo, ¿eh? Por algo está un restaurante. Por algo está Wall Street ahí. Por algo está las Naciones Unidas ahí. Por algo la capital de la moda está ahí. Por algo Broadway está ahí. No, o sea, realmente la excelencia está en Nueva York. Es el ombligo del mundo. Puedes estar en un restaurante y estás conviviendo con directores de cine, con actores, con cantantes. En el Starbucks te puedes encontrar a un sinfín de estrellas. Y lo que dice la canción es, if you can make it there, I'll make it anywhere. Es completamente cierto. Si tú la haces en Nueva York, el planeta entero
te hace los mandados porque es una ciudad muy cañona muy para exigente. sobrevivir. Ajá. Es cara, es dura, es rápida. Hay Sí, muchas ratas también. depende, sí, pero sí, Depende. ahí es parte de, sí, es parte de. Hagamos un Sí. paréntesis de Nueva York y regresemos ahora a este momento donde sales en televisión en un reality que Sí. es Operación Triunfo. ¿Cómo llegas a Operación Triunfo? Pues es que se me acaba la visa después del año y medio de Ajá. trabajar. Yo trabajé en una línea de cruceros como cantante. Hice todos mis pininos allá. Fui extra en Sex and the City. Fui modelo y grabé jingles. Todo, lo que se te Ujú. ocurra, hice. Ujú. Y ya que se me acaba la visa, consigo este trabajo de cantante de cruceros, me renuevan, me sacan una visa de marinero, que es la que te dan para cuando trabajas Sí. en cruceros. Y estando allá, ya que yo sabía que ya no podía regresar a Estados Unidos a vivir y a trabajar porque ya no tenía permiso para trabajar, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y una de las coreógrafas de los shows a bordo me dijo, oye, tú estás perfecto para audicionar, para hacer Tony Manero. Y yo ya había audicionado en Nueva York para Fiebre de Sábado por la Noche en Ajá, Broadway, ¿no? ajá. Pero me falseé el tobillo en el camino a la audición. Wow. Porque era hora pico y me empujaron cuando se abrieron las puertas del metro y llegué así con el pie ya hinchado, ya no podía bailar. artista! Y me cortaron, así me mandaron a volar. Ajá, Entonces yo ajá. dije, ya esta obra nunca fue para mí, deprimidísimo. Y al año siguiente estaba yo en el crucero y esta mujer británica alta, Karen Bruce, me dice, tú estarías perfecto para ser Tony Manero. Le dije, I know, pero... Ajá. Y me dijo, ¿por qué no audicionas para la producción que vamos a hacer en Alemania? Y yo, pero pues no hablo alemán. Me dice, no, te lo enseñan fonéticamente y las canciones son en inglés. Y me bajaron del barco. Mi manager, mi agente en ese entonces consiguió que otro cantante me supliera una semana, que es cosa que no se hace. O sea, movieron cielo, mar y tierra. Llegué a Nueva York, audicioné, callback. Y me quedo como el suplente para el principal, ¿no? Para Tony Manero. Y le hablo a mi mamá para darle la noticia y me dice, mijito, acaban de diagnosticar con cáncer terminal a tu papá, cáncer de próstata. Entonces, pues yo ya llevaba 3, casi 4 años fuera de Monterrey. Y dije, no, pues no. Entonces rechacé la oferta y me regresé a Monterrey, me vine para acá. Y ya, estando en Monterrey, pues ya, fallece mi papá. Y mis 2 amigos que se habían ido hacía 2, 3 años a hacer La Bella y la Bestia, Bonifacio y Bianca, me dijeron, ¿por qué no te vienes al DF, no? Aquí... Esta empresa que se llama Ocesa está haciendo musicales bien padres. Yo creo que te puede ir bien. Y tenía otro amigo que había estudiado conmigo en Nueva York, se llama Pablo Perroni, actor. Él estaba en el CEA especial, terminando y dijo, y también vente a Televisa, ¿no? Y nunca has intentado eso. Y dije, pues bueno, voy a intentarlo, ¿no? Acababa de morir mi papá y me consiguieron una cita con el director del CEA, Eugenio Cobo, y lo conozco, platico con él y audiciono para el CEA y me invitan al CEA especial. Sí, el C especial era que en un año. Sí, nada más, ¿no? en un año porque es para gente que ya tiene algo de carrera o algo de estudios y pues yo ya venía de Nueva York, entonces me dijeron, pues realmente ponerte a ti en el CEA de 3 años, pues digo, ya estudiaste en Nueva York. Es correcto. Y me pusieron, y sí, dicho y hecho, entré y a los 6 meses me dijeron, tú ya estás listo, ya ponte a audicionar. Y una de esas audiciones fue para Operación Triunfo. Yo, estando en el CEA, audiciono para Los Miserables y audiciono para Operación Triunfo. Yo veía Operación Triunfo España en mi casa, en México, y decía, qué maravilla de programa. Fue el ¿no? primer reality Sí. de cantantes que hubo. En México, sí. México, sí. En Hispanoamérica. Americana, En ajá. el mundo hispano, sí. Hispanoparlante. Era español y yo lo veía en televisión española. Y me enamoré del concepto y dije, ojalá hicieran algo así en México, ¿no? Y ya pasó como 2 meses De y hecho, de que ahí lo salió- anuncian. Perdón. Y para que lo anuncian en la tele. Dije, ¡ah! ¡Lo van a hacer! ¿No? Y dije, voy a audicionar. Y me formé como hijo de vecino ahí en Televisa Santa Fe. Horas y horas y horas. Y pues paso el primer round. Paso la segunda ronda. La tercera. La cuarta. Y al mismo tiempo Los Miserables. Los Miserables se tardó mucho. Yo ya había audicionado la primera vez. Pasaron 2 meses. Callback. Ajá. La tercer callback. Entonces llega el momento, el mismo fin de semana, me quedan las 2 cosas. Me quedo como me ofrecen ser Enjolras Ajá. en Los Miserables. Primer gran producción de Los Miserables en México. Sí. Y como semifinalista en Operación Triunfo, pero eran 24 y nada más entraban 16 al programa. Y ese fin de semana se decidía y me la jugué, ¿no?
y le escribí una carta a Morris Gilbert, el productor, claro. y le dije muchas gracias por la oferta. Me hubiera encantado, pero bueno, voy a escoger irme a este programa que creo que para mi carrera podría ser algo fructífero. ¿Y desde ¿no? ahí te puso una tachita? Me puso una tachita. Sí, me vetó ¿no? varios años. 5 años yo no ni audicioné para esa empresa porque no me querían. Claro. Porque ya le había dicho que no. No, la primera vez. ¿Cómo te atreves a decirnos que no? Sí. Este niño. Y todos morían por estar en Los Miserables y yo me quedo y los rechazo. Pues imagínate, Claro. decían ¿quién se cree? Claro. Pero sí, pues Y no me llega equivoqué. Operación Triunfo. Y ahí llegó Operación Triunfo. Digo, tu generación fue la misma que La en única. España. En México nomás hubo una. Pero en España fue donde salió Chenoa y salió Sí, David Bisbal. Y Rosa ganó. Ganó Rosa. Bueno, pero David yo me acuerdo Bustamante. mucho de ellos dos. Sí, David Bustamante, David Bisbal, Chenoa y Rosa ganó. Y en México la única temporada es La única. la que tú Pero, estuviste. ¿qué pasa? 5 semanas antes, la televisora de enfrente, Que en aquel tiempo la de la eran- Fusco, ajá. pues se robó el concepto. Ahora ya sé la historia, ya pasaron 20 años, ya me contaron la historia. Y lo que pasó es que los productores de Operación Triunfo el concepto, los españoles vinieron a México y se la ofrecieron a las 2 televisoras Al mismo tiempo y la escogió y la compró Televisa. Pero Azteca Digo, agarró la fórmula, le cambió cositas, y la sacó 5 semanas Y antes. nace la academia. Y fue un madrazo. Madrazo. Porque era, pues, más populachera, la verdad. claro, ¿no? claro, sí, sí. Operación Triunfo era más fresa. Y, Pero pues, como que ya salieron buenos cantantes de ahí. no, y Obviamente, Operación Triunfo fue un trancazo. Ahora, o sea, fue un fracaso a comparación con la academia. Claro. Pero la academia fue un fenómeno. O sea, no ha vuelto a haber un éxito así. Ujú. Tenían 50 puntos de rating. Sí, Eso sí, no sí. pasa. Nosotros teníamos 24, 25. O sea, eso ya no existe. Ya nadie llega a esos puntos de rating. Y vendimos 1 millón de discos, ¿no? O sea, vamos, Yo los fui a ver al... sí éramos éxito, pero lo otro era un fenómeno. ¿no? Yo los fui a ver al Metropolitan cuando hicieron su mira, concierto sí. ahí. Sí. Era muy fan. Lo llenamos 3 veces. Sí, claro. Yo fui a verlos. Y así llegó a Operación Triunfo, ¿no? Y pues fueron, ¿qué? 100 días encerrado Ujú. ahí en esa casa. Y luego tú, ¿cómo le hiciste? Me había servido mucho, es que me Te sirvió acoplaste mucho. muy bien. Me sirvió mucho haber trabajado en cruceros. Porque en cruceros es lo mismo. Sí. Estás encerrado con gente que tú no escogiste haciendo lo que más amas. Es lo mismo. Y así lo traté. Ahora, la diferencia creo entre yo y los demás de Operación Triunfo, mis compañeros, es que para mí era un trabajo. Era una oportunidad más. No era la oportunidad de mi vida. Era un trabajo y al que sigue, ¿no? Sí. Si no tienes todos tus huevos puestos ahí, no. claro. No. O Era sea, una plataforma, era un momento y lo estabas... y se acabó y Ajá. para lo que sigue, ¿no? Ellos hicieron gira y yo no seguí con la gira. Yo al día siguiente me ofrecieron Fiebre Sábado por la noche Y con permiso. y vámonos. Y me fui al teatro. Y luego empecé a hacer una novela, Clap. Y así arrancó mi carrera en México. O sea, Bueno, y ahí despunté. O sea, empezó... Y mira, sin querer, el Vale Music, que era la dueña de Operación Triunfo, que habían firmado en España a David Bisbal, me firmaron desde el principio a mí. Entonces era la misma fórmula. Y éramos los mismos perfiles. A la chava que tenía un poco de sobrepeso, al que era trovador, a la que de pelo cortito que canta así, y el chavo que como que bailaba, pues éramos lo mismo. Yo era como el Bisbal mexicano. Sí. Y dije, pues ya fregué, me firmaron desde el principio, pues voy a ser como el Bisbal. Yo en mi mente, ¿no? Y fui el único que no sacó disco. ¿Por qué? Se acaba el programa Ujú. y como la academia y la otra televisora pegó más, la disquera cierra sus puertas en México, me dejan a mí como el perro de las 2 tortas. Todos los demás los veo grabar sus discos, los sacan, una tema de novela, giras, había un grupo, solo 5. Sí, Todos, solo 5. todos sacaron discos, todos, Menos tú. 15 discos. Ay, bueno, no, porque era un grupo. Entonces, 10 discos, ¿no? Y yo no. Pero yo protagonicé Fiebre por la noche, fue un exitazo, ganamos todos los premios, y de ahí me ligué como antagónico en Clap. La novela fue un fracaso, pero pues también me dio plataforma, y luego me ligué otra novela, y luego otra obra, y empecé a... Pero sin disco, ¿eh? Yo me tardé 10 años En sacar tu primer en disco. poder, porque estuve atorado en ese contrato 5 años sin poder grabar disco. Y todas las disqueras en ese momento querían. Ajá. Todas. Ajá. EMI, Sony, BMG, Universal, Warner, las 5 querían grabarme el disco y yo no podía porque estaba atorado en ese disco, en ese contrato.
¿Y sientes algo por que no haya pasado en ese momento? En esa época era muy duro porque yo hubiera veía... sido ese momento musical de tu impulso. Sí. Pero tu vida estaba preparada para los musicales en realidad. Pues es lo que estudié, ¿no? O sea, digo, no es como reproche. Y después hice discos, ¿no? Ajá. Y digo, estoy grabando mi tercer disco. O sea, vamos, los discos son parte importante de mi carrera. Soy cantante al final del día, pero el disco es una herramienta que te ayuda a promocionar. Pero el disco realmente, yo soy cantante, pero de conciertos, ¿no? O sea, claro. El disco, pues yo no soy de la época. No. Si fueran los 80s o los 90s o los 70s, pues bueno, me encantaría ser como José José o Emanuel, ¿no? Pero ya en estas épocas... Pues los discos ya es como un souvenir, ¿no? Que ya no haces dinero. Es más un álbum y para después hacer conciertos. Pues, pero pues en ese momento sí me dolió mucho. O sea, imagínate ver que todos tus compañeros sacan discos y tú no. No, y peor porque estás atado, no porque no seas bueno. Atrapado. Ajá. Y que todas las disqueras querían contigo y tú no podías. Y grabé 2 demos, con diferentes productores. Productores así, que hoy son productores de artistas top, ¿no? Y digo... Yo no podía. Y veía además a todos los de enfrente que pues todos los domingos les inventaban un programa y les pusieron novela, el contrato de exclusividad y payola y sencillo acá y sencillo acá. Y yo decía, madre santa, ¿no? Aparte como que lo restregaban en la cara, ¿no? Que la academia había sido un trancazo. Y en Operación Triunfo en Televisa, imagínate, le decían Operación Fracaso, ¿no? Imagínate ir caminando por los pasillos de Televisa y que digan, esos son los de Operación Fracaso. Claro. Pero desde ahí fue, pero Mauricio no. Pero Mauricio no. Bueno, o sea, sí fue como de, pero Mauricio no. Había un diferenciador. Me colé porque pues yo empecé a hacer novelas, teatro, pero fue como actor. Yo empecé a colarme porque era actor. Ahora yo era el único de Operación Triunfo, pues que además yo era actor. O sea, yo ya había entrenado y me había formado como actor. Yo era un actor que cantaba. Sí, vamos a punto. No eras nada más el cantante que apareció ahí. Mi sueño no era, quiero grabar un disco y ya. No, pues yo soy actor. ¿Y la academia la ganó en ese tiempo? Miriam, mi paisana. Que luego hicimos... Exactamente, eso iba. Jesucristo Superestrella. Ella era María Magdalena. Sí. Y tú Jesucristo. Y juntos aquí en Monterrey juntos por primera y única vez, sí. Bueno, no, luego me invitó al Lunario a cantar con ella. Sí. Y la hizo embarazada, me acuerdo. Sí, recuerdo también. Hay una anécdota ahí de que me acaban de contar. ¿Quién contó esa anécdota? ¿Quién? Que en la rueda de prensa que ella había vendido la exclusiva a una revista. Sí. Y que no podían saber que los medios de comunicación que estaba embarazada. Y entonces que ella estaba dando la entrevista y luego, bueno, ahorita vamos para la foto, ¿no? Que cerraron el telón y desapareció ella y luego... ya salí yo. Sí. Y que Paula Ruiz se echó ahí un choro, ¿no? De que... Pues no me acuerdo. Qué bueno, Mauricio, que tú sí te quedaste. Mira. Sí, me contaron eso, que Paula había salido diciendo, ¿dónde está Miriam? ¿Por qué se fue? Muy bien tú, Mauricio, porque tú sí te quedaste. Creo que la contó... mira, saludos a mi paisana. Jaime, Paula, alguien me contó esa anécdota. Sabía yo. Y que Paula Ruiz es una reportera que queremos mucho, que fue con la primera que fui a Nueva York, Paula Ruiz. La quiero mucho. Juntos descubrimos Nueva York y es del periódico El Norte, entonces... Y me ha apoyado toda mi carrera, Qué brutal. Toda mi carrera, hasta la fecha. Un abrazote para hasta la fecha, Pau. La quiero mucho. Y bueno, entonces combinan en esta musical el de Operación Triunfo y la de la Academia. Jesucristo María Magdalena. ¿Qué tal? Muy padrísimo, la conocí. Muy padre. Ahora... A lo largo de mi carrera me tocó trabajar ya con muchos chavos con Yair, conciertos juntos y así. Pues sí, así es la vida, ¿no? Y ahora pues ya creo que todos están en Televisa. Sí, todavía ahorita ya cualquiera... Ya es el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 4 con el 5, así de ya todos con todos. Pero pues los de Operación Triunfo realmente desaparecieron casi todos, ¿no? Hay una persona que tú y yo compartimos el cariño, la hermandad. Que creo que él es un también parteaguas en una nueva era de tu vida, de tu carrera. Sí. Y él es Jaime Lozano. Jaimito Lozano, es mi hermano. Sí. ¿Cómo llega Jaime Lozano a tu vida? Por Jesucristo Superestrella. Okay. Yo estoy haciendo aquí hace 11 años Jesucristo. Y él escribió una reseña, o crítica más bien, en El Norte. Y al día siguiente del estreno, me mandan el periódico. Yo estaba en el hotel, me acuerdo. Porque cuando vengo a trabajar me gusta quedarme en hotel. Aunque mi mamá se sienta y me hace drama un mes, pero le digo, mami, vengo a trabajar. No puedo distraerme, que los primos y no tengo que cuidarme. Además, Jesucristo es muy difícil, entonces no podía hablar todo el tiempo, ¿no? Y el cuerpazo porque te crucifican. Y estaba en el hotel y me traen el periódico, mi manager, y
Y leo la crítica y hablaba bien bonito de mí. O sea, escribió cosas muy lindas, ¿no? Ajá. No necesariamente de la obra, pero me alabó mi trabajo. Entonces le pedí su contacto a mi amigo que hacía Judas. Le dije, ¿tienes el teléfono? Le quisiera marcar o su email o algo. Y sí, le escribí por Facebook, me acuerdo. Uh-huh. Y me contestó luego que él era mi fan, ¿no? Que le gustaba mucho mi voz y que... o sea, cosas muy lindas. Y dije, ay, pues me encantaría conocerte. Yo vivía acá, yo vivía en México y él estaba en Nueva York. ¿No? Como que hicimos así, ¿no? Nos cruzamos nuestros caminos. Y al día siguiente vino a ver Jesucristo Superestrella y luego nos fuimos a cenar. Y así empezamos a platicar. ¿Eh? Pasa como... Y amigos de Facebook. Pero al año siguiente o a los año y medio más o menos, él estaba haciendo... The Last 5 Years, los últimos 5 años, que es un musical muy hermoso de 2 personajes, aquí en Monterrey. Y me habla y me dice, oye, ¿te latería venir a hacerla 2 fines de semana a Monterrey? Y le dije, uy, me encanta esa obra. A ver, pásame la traducción. Y pues acomodé, yo estaba haciendo una novela y dije, pues sí, pues venga, separo estas 2 semanas. Ajá. Y me la empecé a aprender desde allá y todo. Y llegué y lo hicimos en Mederos en el 2013 con Morena, una chava que como que descubrimos aquí. Ella estaba estudiando en Pensilvania, teatro musical, y ese verano estaba aquí de vacaciones y audicionó y Jaime la escogió y pues qué sorpresota porque era una chava súper buena, ¿no? Y muy, muy buena cantante, muy buena actriz, muy buena química. Hicimos el musical y nos fue muy bien. Y luego... 1 año o 2 después, ¿cuándo fue? No, 2 años después. Igual, así me habla y me dice, él ya estaba allá. Digo, en México nos vimos porque pues yo vivía allá y él se fue a vivir allá. Y nos vimos, de vez en cuando nos veíamos así. Sí, Nueva York. Digo, Jaime ya había hecho residencia. Bueno, ya estaba viviendo en Nueva York. Sí, y luego se regresó porque su visa, le vieron la cara, creo que un abogado o algo así. Sí. Se vino para acá, luego terminó en México, que fue cuando conoció a Florencia. Yo estaba con mi disco haciendo conciertos y lleva a Florencia. Su primer date de Jaime con Florencia fue en mi concierto. La llevó a mi concierto y ella me la presentó y me acuerdo, ay, qué linda chava, Ajá. Y ya, como al año, más o menos 1 año y medio, me habla y me dice, oye, paisanito, porque así nos decimos desde el día 1. Sí, claro. Me dice, paisanito, acaban de escoger una de mis obras para el New York Musical Festival. ¿Lo ubicas? Y yo, sí, pues de ahí salió Chaplin y Next to Normal. Y sí, sé que es un festival muy importante de musicales. Y me dijo, y quiero hacer Children of Salt. Yo ya había oído de ese musical porque había grabado una canción, algo así, Jaime Camil, hacía muchos años, con Bianca, ¿no? Creo. Sí. Y ya. Y dije, pues mándame la música y el libreto. Y me lo mandó. Y me enamoré del score, de la música, pues es hermosa. Y de la historia. Y dije, ¿pero cuánto tiempo es? Me dijo, pues de tal fecha a tal fecha. Yo estaba haciendo El Vato, la primera temporada en México y en Los Ángeles. Pero justo terminaba en mayo, a finales de mayo, y tenía 2 meses libres. Luego yo empezaba otra novela en agosto, por ahí. Y dije, pues tengo estos 2 meses libres realmente, ¿no? Y dije, oye, pero no tengo visa. Y me dijo, no importa, es un festival y donas tu trabajo, entonces no necesitas visa. Y te quedas conmigo y todo. Y yo, pues bueno, va. Y me fui a la aventura. Claro, ¿no? claro. En el 2016. Y fue un verano increíble. O sea, y llego a Nueva York y ensayamos 3 semanas y luego las presentaciones fueron 2 semanas. Entonces creo que fueron como entre 5 y 6 semanas. Y pasó de todo en ese verano porque ahí me descubrió el director de casting de On Your Feet, viendo Children of Salt. Termina el estreno de Children of Salt y me está esperando el director de casting. Aparte estaba Fernanda, mi amiga, Silvia Pasquel y Bianca, Nacho Cano llegó. O sea, había mucha gente y todo. Y ahí estaba el director de casting de On Your Feet, Justin. Y se cumplieron muchos sueños con este musical. Además, gracias a esa obra también me llega una oferta para hacer Evita en el Kansas City Repertory Theater y me dan mi primera visa de trabajo. Sin audición, ¿eh? O sea, me vio un video, la directora de casting también, y me dijo, el director quiere que seas Che. Y yo, ¿cómo?
Y investigué el teatro y pues sí, es Ajá. un gran teatro de mucho prestigio que hacen muchas cosas muy buenas. Y Evita era mi sueño. Yo había audicionado en el 2011, el año de Jesucristo Superestrella. Sí. Yo me habían volado a Nueva York a audicionar para hacer el stand-by, que es el stand-by, no es el suplente. Ujú. Es el actor que está... Unos días. Está... Lunes, martes y miércoles. no, a veces en los matinés. Ok. Y no tiene que estar, no es el suplente porque no tiene que estar en el teatro. Sí, tiene marcado sus Él está funciones. libre, pero si le pasa algo al protagonista, pues él viene a dar la función. Ah, ok, ya. Y me querían ver para hacer el stand-by de Che, que era Ricky Martin, ¿no? Ujú. Y llegué hasta el final. Iba 2 días y me quedé 7. Todos los días me decían, ¿puedes quedarte otro día más? ¿Puedes quedarte otro día más? Me acuerdo que iba con mi esposo en ese entonces Ajá. y decía, ay, flaco, se me hace que te vas a quedar. Y yo, en la madre me voy a quedar, ¿no? Y no me quedé al final por un tema de papeles, ¿no? No tenía visa de trabajo. Yo estaba audicionando con visa de turista, además, ¿no? Yo había aventado, así siempre he sido, ¿no? Sí. Y dije, pues luego me las arreglo. Pero como no era el protagonista, pues sí, al No. final dijeron, pues es que no... No voy a ver Nos forma. encantas, pero no. Y ya, y fue la primera y última que dije, no vuelvo a audicionar para Broadway, a menos, porque ya había audicionado en el 2004. Jaime Camil me recomendó para Mambo Kings, que él iba a hacer y que luego nunca llegó, porque les fue fatal en el tryout. Como funcionan los musicales de Broadway generalmente, es que hacen una prueba antes en otra ciudad para cambiarle las cosas y que los críticos no... Y para ver cómo funciona, claro. Y les fue fatal y ya no llegó a Broadway. Pero yo audicioné para esa obra y me había quedado para hacer del ensamble. Ujú. Pero luego ya nunca llegó a Broadway. Entonces ya cancelaron el contrato y todo. Entonces yo decía, 0 iban 2. Dije, ya no vuelvo a audicionar para Broadway a menos que tenga visa de trabajo. Sí, porque todas las ilusiones ahí, pues así. No vuelvo. Es llegó demasiado... ahí, claro. Demasiada adrenalina, demasiado esfuerzo, demasiado amor, demasiado estrés para que al final por un papel, Ujú. por un sello, Sí. no te quedes, ¿no? Claro. Es como, se me hacía muy injusto. Y entonces en la segunda temporada del Vato, yo pongo como condición que no la hacía si no me sacaban visa de trabajo porque mi personaje grababa en Los Ángeles. Ujú. Y querían hacer como que un permiso especial sin visa. Dije, no. Yo ya plan con maña, ¿no? Así claro, de, claro. porque audicioné para On Your Feet y no me quedé la primera vez. Audicioné y les encanté, pero dijeron que era muy teatral. Le dijeron a mi manager, es que es demasiado Broadway. Ajá. Y yo le dije a Sí, mi pues, manager, pero ¿por qué no pues me sí. dijeron que le bajara? Y ya. No, y aparte se iba a presentar en Broadway. Y yo decía, pues es que es el museo. Claro. ¿Cómo soy muy Broadway para Broadway? Ajá. Y sí, luego entendí que lo que querían es que, pues, en On Your Feet, pues, la estrella realmente es Gloria y Emilio tiene que ser un poco, pues, menos, ¿no? Y yo llegué así, pues, ¿no? Y sí, hazte un lado, Gloria. Con permiso. casi un poco, ¿no? Pero, y tuve que ver todo un año en México, Ajá. viendo cómo otro actor hacía el personaje, ¿no? Y decía, bueno, algún día. Y me vuelven a llamar. Cuando me vuelven a llamar, yo ya había hecho Evita en Kansas Ujú. y estaba haciendo el Vato en Los Ángeles. Y vuelvo a Nueva York y ahora sí ya me quedo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la tercera temporada? Estuve 3 meses en Broadway, 3 meses en Broadway. Y luego pero me salió- ofrecen la gira. Ajá. 1 año. Querían que hiciera de los 2 años, pero les dije 1 año. Pero siguió en la pandemia. ¿O no? Después, medio año después. Ya. Pero entonces, y pues ya, On Your Feet fue mi debut en Broadway. Y el mismo día que audicioné para la escuela, para AMDA, en el 97, Ujú. 20 años después, exacto, así la misma fecha, estrenó en Broadway. Wow. 20 años después. Sí, es como... Sí, pues lo que me decíamos al principio, que como tu vida verdaderamente sí está anclada a... Y le prometí esos a mi papá, momentos. yo me acuerdo que le prometí a mi papá cuando me fui a llevar, papi, nos tomamos una foto, ¿no? Ajá. Y le dije, un día voy a protagonizar en Broadway, ¿no? Mi papá ya había fallecido, obviamente, ya llevaba 15 años de muerto cuando estrenó en Broadway, pero una noche antes yo tengo esa foto con él en Times Square. Y apago la luz, me voy a dormir. Ya, pues al día siguiente era mi debut en Broadway. Imagínate lo que estaba sintiendo yo, ¿no? ¿No? Y ya me estoy quedando dormido y de pronto oigo así un golpe. Y digo, Ujú. prendo la luz. No hay nadie. No, pues no, estaba el departamento solo y todo. No tenía el aire acondicionado y dije, pues
Y veo, yo tenía la foto por la ventana, pero la ventana estaba cerrada. Y estaba la foto así. Así. Y ay, qué raro. La paré y ya, vuelvo a apagar la luz. 2 veces y digo, ay, qué raro. Prendo la luz, el marco otra vez así. Lo vuelvo a parar, vuelvo a apagar la luz. Vuelve a sonar. Me empiezo a quedar dormido, ya pasó un poquito más de tiempo. Y luego me paro al baño. Yo hago mucha pipí, ¿no? Soy muy mión. Ajá. Y regreso. Ya no había oído el ruido, pero ya estaba otra vez la foto así. Y dije, esto está muy raro. Entonces veo la foto y digo, a ver, déjame que si le escribí algo atrás. Y abro, la volteo y veo la fecha anotada y digo, hace 20 años to the day. Así, mañana que es mi debut en Broadway, 20 años exactos que le prometí a mi papá que yo iba a hacer Él esto. te lo estaba recordando. Ya se me da. Claro, Sí. claro. Él te lo estaba recordando. Dije, ahí está, ¿no? Acompañándome. Entonces, mi vida está llena de esas cosas. Fiebre de esa por la noche, ¿no? Que audicioné, no me quedé y luego, ¡pum! ¿Cómo llegó? La tercera es la vencida. La Bella y la Bestia, ¿no? Que la vi, fue la primera obra que vi. La calle en la que vivo ahora fue la primera calle en la que me bajé, ¿no? Y digo, mi vida sí está muy llena de eso. On Your Feet, ¿no? Que yo la quería, la busqué, no me quedé y luego por fin ya se dio. Mi vida sí está muy llena de esos momentos. Debes estar muy agradecido. Mágicos, son mágicos, ¿no? Que sí soy muy bendecido, ¿no? La he pasado también muy mal, he batallado mucho, digo, soy sobreviviente de cáncer 4 veces, vamos. He tenido retos muy fuertes en mi vida, pero también sé que si estoy aquí todavía es por algo y que mi vida sí ha sido... Y viene algo más grande todavía. Y de pronto digo, ay, güey, pues, ¿qué será? Sí, ¿no? claro, claro. Ya después de los Estefan y todo, digo, pues, bueno, pues prepárate, mijo, ¿no? Claro. Y sobreviviste una pandemia, porque también vivir una pandemia en Nueva York, donde fue el y me volví loco. Ajá, porque aparte los departamentos ahí no son como acá en México. Ay, sí, no, y estaba en un departamento más chiquito, sin ventanas. Ay, no. Qué locura. Pero todo... La pandemia estuvo gruesa. Pero hoy estás y hoy sigues en Nueva York, vives goleando. en Nueva York, goleando. Sí. O sea, eres un ejemplo para muchos que quieren el sueño americano. Hoy lo que hemos compartido, lo que has dicho, obviamente demuestra que esto es a base de puro trabajo, de puro esfuerzo, de tenacidad, de muchísimo sacrificio. Porque para poder llegar a alcanzar ese sueño 20 años después que habías prometido a tu papá y que además me costó sangre, claro. sudor, lágrimas, todo. Sí, ha sido duro, la verdad. Porque yo me pude haber quedado en México. Y tenía una carrera haciendo novelas y más musicales y grabar discos y conciertos. Pero yo decía, no, ya no quiero estar aquí. Quiero estar allá. Y me lo dijo un día Ernesto Alessio, me acuerdo. Estábamos cenando, estábamos haciendo una obra que duró bien poquito porque el productor luego descubrimos que no tiene los derechos de las canciones de Juan Gabriel. Y creo que hicimos un fin de semana, esa? Amor Eterno. Y estábamos cenando y me dijo, y yo ya traía el gusanito de querer, ya había audicionado y ya como que tenía una pata en Nueva York. ¿Ya? Y me dijo, Imao, ¿por qué te quieres ir? Yo tenía en ese entonces 38 años. Le dije, Ernie, es que si no me voy, no quiero un día tener 50, 55, 60 años y decir, ¿por qué no lo intenté? Claro. Si voy y me doy en la madre, al menos lo intenté. Pero no quiero que llegue el día que tenga 50, 55 en México y diga, porque todo, Puyol, no te miento. Todo mundo me decía en México, desde Jacqueline, con los que trabajaba, Patricia Reyes Espíndola, Héctor Bonilla, Pato Castillo, Jacqueline Anderes, Chantal, Lisette, mi pareja, todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? Lisette me lo dice hasta la fecha. Me dices, tú te mueves y te parto la madre. Así me dice, no, tú tienes que estar allá. Sí. Todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar allá. Tienes que estar allá. Y yo decía, pues sí, pero pues ¿cómo, no? Y ya cuando hallé la manera dije, es ahorita. Esta es. Y sí fue On Your Feet. Y mira, una obra que de alguna manera unió mis dos mundos, ¿no? Me tocó hacer mi debut en Broadway y el crossover a una obra en la que podía también mostrar el orgullo de ser latino. Claro. Podía también hablar en español a veces. Y trabajar con dos instituciones. Con dos íconos. Y volverme amigo, familia realmente de ellos, ¿no? Y llevar su mensaje por todo. No nada más en Broadway. Llevárselo a todo Estados Unidos, ¿no?
Y luego ahí me volvió a dar cáncer en la gira. Ay, no. Es que de verdad mi vida es para... Ya estoy escribiendo. Ya estoy escribiendo un libro. Oye, sí, pero digo, pero al final de cuentas son obstáculos que superas, Sí. los tomas y los Ay, tomas. sí. Y además, también sé que no vives del pasado, No. Mau. Siempre estás, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esto, y viene el otro, y viene el otro. Porque obviamente compartimos mucho tiempo y más cuando voy a Nueva York, que siempre, para mí, para muchos mexicanos, el llegar a Nueva York y poderte ver ahí, sabemos que tenemos tanto un pedacito de nuestra tierra como una persona que ha cumplido los sueños que muchos tenemos, porque realmente yo soy también un ferviente que quiero vivir en Nueva York. Ojalá un día se me dé tomar un riesgo como lo han tomado ustedes o como Jaime o como Florencia. Pero tú eres un ejemplo de ello, de eso. Y por te digo, o sea, a final de cuentas, lo que te ha pasado ya lo dejaste atrás. Y está atrás, sí. Ajá. De pronto me lo recuerdan, ¿verdad? Sí, ahí no. Sí. Pero de verdad. Sí, pues ahí estoy. Y pues ahí quiero envejecer. Y eres agradecido por eso las cosas son bonitas. Pues es que si no eres agradecido... Ahora, mi papá, que en paz descanse, decía, es de buena cuna ser agradecido, ¿no? Siempre lo decía. Y yo, pues sí, tienes que dar gracias. Yo he sido muy afortunado realmente, muy bendecido, muy... Cuando no me quedo en algo o cuando pasa algo triste en mi vida o algo fuerte, yo digo, sé que esto es porque viene algo increíble y siempre es así, ¿eh? Y vendrá. Y es algo que no te esperas, además. Es así de, órale. Sí. Ya vendrá el nuevo musical en Broadway, ya vendrá. Ya viene, ese ya está... Ya viene. Qué brutal. Sí, estoy súper agradecido de que hayas compartido este tiempo conmigo y con toda la gente que nos escucha. Te quiero, eres un hermano para mí también. Igualmente, mi rey. Un gran paisano. La palabra paisano significa Mauricio Martínez. ¡Paisano! Sí. Y qué gusto, de verdad. Espero esto que hayas compartido sirva para muchísima gente, para que vean que los sueños se pueden cumplir siempre y cuando uno se aferre a ellos y no los Que nadie te diga que no puedes. Porque mucha gente te va a meter ese miedo. A mí me lo decía, me acuerdo perfecto el director de difusión cultural, que yo le tenía miedo. ¿Pero a qué te vas a Nueva York? ¿Te vas a regresar? Yo le decía, yo le voy a demostrar que voy a triunfar, ¿no? No, porque le dejé el ensamble además, entonces estaba histérico, ¿no? ¿Cómo le dejaba el ensamble? Y el otro, Hugo, que siempre me defendía, me decía, vete, Poli, vete, qué bueno que te vas. Bueno, al fin no quise, ¿por qué Poli? Porque me llamo Policarpo, me llamo Mauricio Policarpo. ¿Por qué? Porque el abuelo de mi mamá se llamaba Policarpo. Okay. Mi abuelo, su hijo, Héctor, se casa con mi abuela y tiene 9 mujeres. Él quería tener un hijo para ponerle Policarpo como su papá. Pero claramente la vida y el universo le estaba diciendo, no le pongas a nadie así, ¿no? Ajá. Y ya, tuvo 9 mujeres. Pasa el tiempo, mi mamá conoce a mi papá, se enamoran, se casan, tienen a mi primer hermano, luego mi hermana, luego mi otra hermana. Y el cuarto embarazo, dice mi mamá que le dijo a mi abuelo, te prometo que si es niño... le voy a poner Policarpo porque yo sé que ese es tu sueño. Y dice que mi mamá, que mi abuelo se volvió loca. Así de por fin va a haber un Poli. Ya de que nací, que era niño, pues imagínate que mi abuelo estaba vuelto loco. Y llega la enfermera y está mi papá, los papás de mi papá y está mi mamá con sus papás, o sea, las dos familias, los Martínez y los Morales. ¿Y cómo se va a llamar el niño? Y ni siquiera lo habían platicado. Pues yo era el cuarto, mis papás ya estaban casados. Claro. Y mi mamá así conmigo en los brazos dice, ay, Policarpo. Y dice que mi papá fue así de, ¿qué? ¿Cómo ese nombre? Y mis abuelos paternos también y empezaron a no a pelearse, pero a discutir pero qué nombre tan feo. Y que mi mamá, ¿cómo que feo? Así se llamaba mi abuelo y yo así se va a llamar. Pero le dio chance a mi papá de escoger otro nombre. Gracias a Dios. que te puso Mauricio. Mauricio. Y hasta la fecha los Martínez me dicen Mauricio y los Morales me dicen Poli. O sea, y los amigos, Poli. Pues Poli, los de aquí Poli. Porque toda mi vida, hasta los 18 años, yo fui Poli, ¿no? Claro. Y además ya había otros Mauricios, ¿no? En mi escuela nada más, en el colegio inglés, éramos 5 Mauricios en la generación. Okay. Y pues en difusión cultural pues estaba Mau Salas y era Poli, ¿no? Entonces era Poli. Pero ya que me voy a Nueva York... No, ya, dije, ya pues, artísticamente. Mi nombre artístico, y lo pensé, dije, Policarpo, para un... No queda. No, con ustedes, Policarpo, dije, no. Y ya, dije, pues es mi nombre al final del día, Mauricio Martínez, así está mi INE, así está mi pasaporte.
Es mi nombre. ¿Para qué me lo cambio? Y no, ahí sí pegó. Y Mauricio Martínez. hoy ya está en Marquesina, y hoy está bien posicionado. Ahí está mi nombre. Muchas gracias, hermano. Por favor, síganos en todas las redes sociales. ¿Cómo chingados le hiciste? Y también las redes sociales de mi querido Mau. Twitter e Instagram, @MartínezMao. Síganos, nunca se van a aburrir. Síganos, Menos por en favor. Twitter. Ay, sí, ahí sí hablo de todo. No se van a aburrir, se los opino garantizo. mucho de política, por eso luego me linchan. Y el Facebook es Mauricio Martínez Oficial, sí. Ahí nos encontramos. Esto fue ¿Cómo chingados le hiciste? Gracias.